En la sesión pasada habíamos analizado algunas causas de improcedencia que trae el artículo 61 de la Ley de Amparo. Habíamos dicho con relación a adiciones o reformas de la Constitución, contra actos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contra actos del Consejo de la Judicatura Federal, contra resoluciones del del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y habíamos puesto como ejemplo, en el caso concreto, que el día de mañana se va a resolver sobre la candidatura de Santiago Nieto por parte de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces, lo que resuelva mañana, si le dan o no la candidatura, esa decisión es inimpugnable. No se puede ir en tutela de derechos, no se puede ir a juicio de amparo, sino tiene que irse directo, o más bien dicho, ya es una decisión inacatable. Inatacable, es una decisión inatacable, ya no se puede hacer absolutamente nada sobre ese tema. Bien, entonces también habíamos dicho que es causa de improcedencia de la ley de amparo actos del Congreso de la Unión que objeten o no ratifiquen nombramientos o designaciones para ocupar cargos, empleos o comisiones. Recuerdo cuando nombraron a la fiscal anticorrupción, se impugnó su nombramiento y esa es una notoria causa de improcedencia porque esa determinación, digamos, había sido, o más bien dicho, no se había objetado por parte del Senado de la República y por tanto esa decisión se vuelve inimpugnable. O por ejemplo, la designación de un fiscal o en su caso, por ejemplo, la designación de un ministro o de una ministra, ese tipo de procedimientos no se pueden impugnar. También las resoluciones de los tribunales colegiados de circuito. Recuerden ustedes que, por ejemplo, les había comentado respecto de una queja de ampliación de demanda de amparo. El tribunal colegiado de circuito decidió no darnos la razón, considerando que solamente el quejoso es el único que puede interponer el juicio de amparo. Entonces, con esa cuestión, pues evidentemente ya la decisión se torna de carácter inimpugnable y tenemos que dar, digamos, trámite a la decisión que ha tomado el tribunal colegiado. Sí, es decir, lo que resuelva el tribunal colegiado se vuelve inimpugnable y por tanto esa decisión se vuelve, digamos, acatable y es la última palabra en cuanto hace el control de la legalidad. A menos que haya una cuestión de control de constitucionalidad en la cual deba conocer la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo cierto es de que no se puede impugnar vía juicio de amparo una decisión de un tribunal colegiado de circuito. También tenemos ahí, por ejemplo, la declaración de procedencia y en el juicio político, así como en la elección, suspensión o remoción de funcionarios en los casos en que las constituciones les confieren la facultad de resolver, tampoco se puede ir en juicio de amparo. Yo recuerdo que, por ejemplo, en el caso del gobernador de Tamaulipas, él promovió juicio de amparo contra el juicio de procedencia y contra la orden de aprehensión. Le admitieron parcialmente su demanda de amparo porque en cuanto hace la orden de aprehensión, sí es posible, pero en cuanto hace al tema de la declaratoria de procedencia, no es posible digamos, suspender ese tipo de procedimientos que realiza el Congreso de la Unión, en el caso específico, la Cámara de Diputados. Entonces, en ese contexto vamos a decir que prácticamente
las decisiones del Congreso de la Unión relacionadas con el nombramiento de personas o con el procedimiento sancionador, que en este caso son juicios constitucionales como la declaratoria de procedencia para quitarle el fuero a un funcionario, se vuelven inimpugnables mediante el juicio de amparo. Ahora, digamos, lo que sí puede realizar el gobernado es acudir en juicio de amparo en aquellos casos cuando se trate de, digamos, de omisión legislativa o de leyes que son contrarias tanto en el procedimiento como en el fondo a temas de derechos humanos. Sí, este fue uno de los temas que generó controversia la actual ministra Lenia Batres, porque ella decía, es que la mayoría de las leyes o las acciones de inconstitucionalidad se han resuelto en contra del gobierno en el último sexenio y se van por mera formalidad. Sí, lo que pasa es de que no están cumpliendo con el procedimiento legislativo que marca el artículo 71, 72 de la Constitución mexicana, y sabemos que cuando no se cumple el proceso legislativo tal cual como lo marca la Constitución, por más que consideremos que sea una buena ley o que sea una ley que se pueda considerar como viable, lo cierto es que el incumplimiento de ese tipo de formas no puede legitimarse en el fondo del proceso. ¿Sí? Eso quiere decir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación analiza, digamos, si se ha cumplido o no cada una de las etapas del proceso legislativo. De lo contrario, no podría considerarse. Por ejemplo, llama la atención de que en los artículos 73 se contempla cuáles son las leyes que puede emitir el Congreso de la Unión. Cualquiera de las dos cámaras puede ser cámara de origen, pero, por ejemplo, está el artículo 74 y el artículo 76, donde establece digamos, facultades indelegables tanto al Senado como a la Cámara de Diputados. Y eso quiere decir que no puede cambiarse ese tema de exclusividad porque la propia Constitución así lo ha considerado. Entonces, contra ese tipo de determinaciones o contra el incumplimiento, digamos, normativo de esas cuestiones, sí es posible que proceda quizá una acción de inconstitucionalidad o un juicio de amparo, pero ya en contra de los nombramientos o en contra de alguna función en ejercicio de su soberanía, no es procedente el tema del juicio de amparo. Inclusive, ahí es donde ha habido controversias con el tema de la Ley Federal de Fiscalización, que es la ley reglamentaria del artículo 79 de la Constitución mexicana, donde se contemplan los deberes y facultades de la Auditoría Superior de la Federación. Pues resulta que los temas de fiscalización que realiza la auditoría son inimpugnables. Donde pudiese tener un procedimiento administrativo sancionador es ya en el digamos, ya cuando se denuncia al servidor público por un uso indebido o uso incorrecto o uso ilícito de los recursos, que en este caso se puede atribuir en un uso ilícito de atribuciones y facultades, o ya propiamente cuando hay una declaratoria de sanción por parte de la auditoría, evidentemente se tiene que tomar todas esas consideraciones. Entonces, hasta ahí podríamos considerar que puede haber una cuestión de medios de defensa, pero de entrada el juicio de amparo sería improcedente contra la facultad que tiene la Auditoría Superior de la Federación de llevar a cabo, digamos, el tema de la auditoría, de la supervisión, en cuanto hace a la cuenta pública y al buen desempeño de los servidores públicos. Tomen en cuenta que el artículo 134 de la Constitución mexicana es bastante claro, donde manifiesta que debe establecerse el tema de orden público e interés social, y en este caso se deben garantizar las mejores condiciones para el Estado. Entonces, eso quiere decir que le da amplias facultades a la Auditoría Superior de la Federación para que ésta pueda analizar sin que pueda ser suspendido a través de un juicio de amparo dicho procedimiento. ¿Por qué? Porque es parte de la función que tiene el Congreso, en este caso la Cámara de Diputados.
Tomen en cuenta ustedes que la Auditoría Superior de la Federación depende de la Cámara de Diputados. ¿Estamos de acuerdo? Bien, ahora también tenemos contranormas generales respecto de las cuales la Corte haya emitido una declaratoria general de inconstitucionalidad. Tomen en cuenta que la propia ley de amparo establece cómo se debe llevar a cabo la creación de la jurisprudencia, inclusive con la declaratoria general de inconstitucionalidad. Y digamos, cuando se considera legal o ilegal una, digamos, una norma, o cuando se considera constitucional o inconstitucional, evidentemente estas decisiones que ya la Corte se pronunció, evidentemente no procede el juicio de amparo. ¿Por qué? Porque la Corte ya tiene un pronunciamiento previo. Por ejemplo, aquí me llamaría la atención porque en el caso de la Ciudad de México, la primera sala de la Corte ya manifestó que la autoría indeterminada es constitucional. Entonces, si ya lo manifestó y ya está inclusive por jurisprudencia, entonces ya no hay prácticamente nada que hacer porque es un criterio de la Corte. Y claro, si lo hubiese declarado al revés, de manera inconstitucional, también podríamos considerarlo que es inimpugnable y por tanto procedería a una causa de improcedencia. Sí, el objetivo es de que se vaya, tomando en cuenta todos estos, digamos, elementos para saber qué normas ya han sido declaradas constitucionales o inconstitucionales por parte de la Corte. Bien, ahora también aquí tenemos contrarresoluciones dictadas en los juicios de amparo en la ejecución de las mismas. Sí, ustedes saben que puede haber cumplimiento de ejecutorias de amparo. Incluso en la sesión pasada habíamos hecho referencia a esta circunstancia. Sí, claro, contra las normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución. No podemos promover amparo sobre amparo. Y esto sí es muy importante porque hay veces que eh, la propia corte o el propio Poder Judicial de la Federación a través del sistema CICE, Sistema de Seguimiento Integral de Expedientes, se dan cuenta si existe o no un, un amparo pendiente por resolver. Ahorita, por ejemplo, les voy a mandar un juicio de amparo. Es una prevención en realidad. Ya se lo estoy mandando a la licenciada Carla. Ella les correrá traslado. Y por ejemplo, este juzgador de amparo dice Nezahualcóyotl, el Estado de México, a 27 de febrero del 2024. Dice nueva prevención. Una vez analizado el escrito aclaratorio, se advierte un diverso motivo de prevención, lo que debe requerirse la quejosa para que dentro del término de 5 días, abundar bajo protesta de decir verdad en los antecedentes de los actos reclamados, ya que no aporta elemento que permita establecer con exactitud el lugar donde se encuentra el domicilio que acudieron en su búsqueda de elementos captores, así como los actos reclamados y autoridades señaladas como responsables en los juicios de amparo siguiente. Y ahí se ve claramente que hay dos juicios de amparo, uno en el juzgado octavo, más bien dicho, los dos en el juzgado octavo,
con diferente número de amparo. ¿Y esto con qué propósito? Esto lo hacen con el propósito de saber si estos actos ya han sido materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución. Por eso realizan la prevención y le dicen, tienes que establecer el motivo por el cual existen esos diversos juicios de amparo. En caso de que sean los mismos actos de autoridad, entonces el juzgador va a considerar que se trata de una causal de improcedencia. Por eso es muy importante establecer cronológicamente que se trata de distintos actos de autoridad o inclusive podríamos considerar que son distintos conceptos de violación. Se trata de una resolución totalmente diferente y por tanto los conceptos de violación son totalmente diferentes. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahí tenemos ese ejemplo. Digamos, es un ejemplo bastante sencillo para que, digamos, si se hubiese contestado de manera incorrecta, pues es una causal de sobreseimiento del juicio de amparo. Y por consecuencia, ahí terminaría nuestra solicitud de juicio de amparo. Ahora, lo que sí debo comentarles es de que este mismo juzgado, al recibir la prevención, establece que es un domicilio distinto y resulta que se declara incompetente y lo quiere mandar a la jurisdicción del domicilio del quejoso. Y el día de hoy salió la resolución por parte del juzgador que se considera incompetente y dice que no comparte el criterio de este juzgador porque no hay una, digamos, una cuestión de incompetencia y tampoco hay una cuestión de improcedencia de juicio de amparo. Así que le está ordenando, no ordenándole, sino sugiriéndole de que siga conociendo de dicho juicio. Además, también tomando en cuenta esas circunstancias, contratos que no afecten intereses jurídicos o legítimos del quejoso o contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. Ahora, aquí en el tema de actos que no afecten intereses jurídicos o legítimos del quejoso contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia, fíjense que en su momento,
A ver, 20 segunditos porque me están marcando del fiscal general de Sonora.
Perdón, se apagó el micrófono. El ejemplo que les ponía era en un caso de un juicio oral donde donde la jueza de tribunal de enjuiciamiento declaró de que era improcedente el aplicar la perspectiva de género a la imputada y solamente la perspectiva de género es aplicable a la víctima. Sin embargo, nosotros no estuvimos de acuerdo con ese criterio. Evidentemente hicimos las manifestaciones correspondientes con independencia de que ella ya había adoptado dicha postura, pero ahí posteriormente no podrían considerarse que es un acto consentido o que realizamos manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento, sino que en todo momento estuvimos en desacuerdo respecto a ese criterio. Claro, esto se derivó a la postre porque a la acusada le impusieron 55 años de prisión y eso es lo que ahora se tiene que impugnar dicha determinación. Y claro, ahora, contra las normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose como tales aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. Recuerden ustedes que cualquier acto de autoridad tiene un plazo, digamos, genérico de 15 días, salvo las excepciones que la propia ley de amparo marca. Si se promoviese un juicio de amparo fuera de esos plazos, entonces se entenderá como si fuese un acto consentido tácitamente y sería una causal de improcedencia. Y si por eso cuando no se pone fecha exacta, la primera prevención que hacen es precisamente que el quejoso determine o precise con exactitud y bajo protesta de decir verdad cuándo se llevó a cabo el acto de autoridad. Bien. Después tenemos contrarresoluciones o declaraciones de autoridades competentes en materia electoral, que eso ya, eh, digamos, las resoluciones, por ejemplo, del INE o de los institutos estatales electorales, evidentemente no se pueden impugnar por la vía de juicio de amparo, ni aun cuando se traten de normas que se consideren inconstitucionales. Lo que sí se puede promover vía juicio de amparo cuando se trate de código, digamos, de tipos penales en materia electoral. Después tenemos contratos consumados de modo irreparable. Por ejemplo, la ejecución ya de un desalojo o la inscripción de una, digamos, de una escritura. Sí, o por ejemplo, ahorita tenemos temas de traslados penitenciarios. Cuando se ejecuta el traslado penitenciario, ahora tendríamos que agotar previamente el procedimiento del traslado penitenciario que marca la Ley Nacional de Ejecución Penal y no procedería el juicio de amparo indirecto, a menos de que no se haya ejecutado. Si no se ha ejecutado, entonces sí es posible la promoción
de ese recurso. Bien, después tenemos contratos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando en virtud del cambio de situación jurídica, el mismo debe considerarse consumado irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Recuerden ustedes que hay procedimientos que tienen forma de juicio y que al momento de haber un cambio de situación jurídica, pues se puede considerar consumado de manera irreparable. Yo creo que en materia penal podría considerarse cuando se dicta auto de apertura de juicio oral y se abre ya el juicio oral. Por eso, la propia ley de amparo establece que debe suspenderse el juicio de amparo al momento de terminar la audiencia intermedia. Es decir, se dicta el auto de apertura de juicio oral y ahí se suspende el juicio. No se le da mayor trámite. Y posteriormente, contra las resoluciones de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales la ley ordinaria conceda algún recurso o medio de defensa. Recuerden ustedes que ahora cada vez hay más causales de improcedencia del juicio de amparo, porque previamente debemos agotar el recurso innominado de que prevé el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y esto ha generado de que prácticamente todo es impugnable mediante ese recurso y ahora, después de haberse agotado, entonces procederá el tema del juicio de amparo. Por eso consideramos que cada vez más, es decir, prácticamente cada fin de semana, hay nuevas causales de improcedencia jurisprudencial, porque dice, debe agotarse tal recurso o debe agotarse tal situación para que proceda al juicio de amparo. Yo creo que lo más complicado que ha sucedido en el sistema acusatorio es la tesis jurisprudencial con número 2028008, donde dice que procede, más bien dicho, para la procedencia del recurso innominado, es necesario que de manera expresa exista el reconocimiento de víctima u ofendido en la carpeta de investigación. De lo contrario, no se pudiese acceder a ningún mecanismo impugnatorio, es decir, no al 258 y tampoco al juicio de amparo contra esa determinación del 258. Dicho sea de otra manera, limitaron el recurso innominado del 258 solamente para aquellas personas que tengan la calidad de víctima u ofendido debidamente reconocido en la carpeta de investigación. Y por tanto, si el Ministerio Público no reconoce dicha carpeta, en dicha carpeta la calidad de víctima u ofendido, entonces no podrá acudirse a ningún medio de defensa. En lo particular no estoy de acuerdo con ese criterio, pero lo ha emitido así la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sí, y tenemos ese criterio 2028008. Perdón, corrijo, fue el pleno de circuito de la región centro-norte, no fue la corte. Hay que esperar qué dice la región centro-sur. Bien, ahora, después tenemos cuando se tramite ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso,
que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado. Hace unos minutos vi que, o hace unas horas vi que el maestro José Manuel Saucedo sube un comentario si es procedente irse al juicio de amparo sin haber agotado la apelación o, en su caso, eh, promover la apelación y luego promover el juicio de amparo. Lo cierto es que no es así. Yo creo que primero se tiene que agotar el recurso ordinario y posteriormente se tiene que agotar el juicio de amparo. Entonces, mientras no se resuelva el recurso ordinario, entonces el juicio de amparo quedará, digamos, ahí sin materia en caso de promoverse. ¿Por qué? Porque el recurso previo permite poder modificar estos criterios. Bien, y después tenemos contra autoridades distintas de los tribunales judiciales administrativos o del trabajo que deban ser revisados de oficio conforme a las leyes que lo rijan. Recuerden ustedes que todas las leyes traen un procedimiento previo. Y aquí sí es muy importante establecer que si ese recurso ordinario es más complejo que el juicio de amparo, o en su caso no contempla la suspensión del acto reclamado, entonces sí podría proceder el juicio de amparo. De lo contrario, entonces tendríamos que esperar a que se resuelva el tema del recurso ordinario o promover el recurso ordinario más bien, o inclusive el recurso extraordinario que contempla la ley, es decir, en el marco de la legalidad. Claro, cuando cesan los efectos del acto reclamado, también procede el juicio de amparo. Por ejemplo, negativa de copias y nos dan las copias, ya no procede el juicio de amparo. O negativa del reconocimiento de la calidad de víctima y nos dan la calidad de víctima, ya no procede el juicio de amparo. O por ejemplo, contra la negativa de una citación por parte del Ministerio Público. Hace unos días, específicamente el 29 de febrero, le promovimos una citación para acreditación de propiedad a un agente del Ministerio Público en FEMDO y resulta que no nos contestó. Entonces, el 17 de marzo le promovimos juicio de amparo y resulta que recién nos ha contestado y ha rendido su informe. En automático cae en una causal de sobreseimiento. Es decir, porque ya se contestó, entonces ya cesaron los efectos del acto reclamado. Entonces, cuando subsista el acto reclamado, pero no se pueda surtir efecto legal o materia alguno por haber dejado de existir el objeto de la materia del mismo, lo mismo es una causal de improcedencia. Esta fue la que le aplicamos a un exsecretario de gobierno en donde suspendieron el procedimiento, pero no le regresamos su pasaporte porque dijimos que estaba vigente la medida cautelar. Sin embargo, él promovió juicio de amparo diciendo de que al estar suspendido ya no subsiste el acto reclamado o más bien dicho, ya no tiene materia dicho acto reclamado y por tanto es improcedente que se siga, digamos, dicho procedimiento. Sin embargo, se le promovió una causal de improcedencia porque al momento de suspender un proceso penal por una causa externa, no por un cumplimiento de un acuerdo, entonces el Ministerio Público podrá realizar diligencias necesarias para llevar a cabo, digamos, la investigación del hecho.
Es decir, aun cuando se suspende el procedimiento, se tienen que llevar a cabo diligencias para que no se pierda la prueba. Y por consecuencia es indispensable en este caso de que se realicen las diligencias para que no se pierda la prueba, independientemente de que la persona haya obtenido la suspensión del procedimiento. Y por tanto, tampoco se van a levantar las medidas cautelares ni las providencias precautorias, o perdón, las medidas de protección por el solo hecho de que se esté suspendiendo el procedimiento, a menos de que sea una suspensión con efectos de un acuerdo reparatorio. Entonces ahí sí se podría considerar dicha suspensión. Pero de entrada, en mi particular punto de vista, yo creo que aun cuando haya la suspensión de un procedimiento, el Ministerio Público o en su caso el juzgador no pierden las facultades para que sigan aplicando las medidas de protección o las medidas cautelares. Y esto principalmente para evitar la obstaculización del proceso o un peligro inminente hacia la víctima o la sociedad. ¿Listos? Ahora, desde luego, también puede haber excepciones al principio de definitividad. Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera del procedimiento, incomunicación o deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas, procede el juicio de amparo sin necesidad de agotar el tema de la definitividad. Sí, es decir, por ejemplo, si se detiene a una persona con fines de extradición, de acuerdo a la ley de extradición, es necesario otorgarle más bien dicho, de promoverle el juicio de amparo con una suspensión de plano para efecto de que no sea extraditada dicha persona. O si se tratara de un extranjero que ingrese a territorio mexicano y que lo retienen y lo van a deportar, entonces se promueve el juicio de amparo para evitar precisamente ese tema de deportación. Pero también si una persona la tienen como desaparecida, esto es muy importante, porque si no tenemos conocimiento dónde está la persona y hay presunción legal de que pudo haber sido un policía el que pudo haber colaborado o el que pudo haber intervenido en la desaparición de dicha persona, sí puede proceder el juicio de amparo. ¿Sí? Aquí sí es muy importante que, digamos, podamos ver las sesiones en fuentes abiertas de la maestra Cristina Burgos García, que es la profesora que más amparos contra desaparición forzada de personas ha promovido en México. Ella, al estar trabajando en una fiscalía de desaparición de personas, como asesora jurídica, no como fiscal, tiene conocimiento de desaparición de una persona, independientemente de la denuncia que realice en la fiscalía, ella promueve juicio de amparo. Y nosotros decíamos, bueno, pero ¿para qué va a promover juicio de amparo? Si procede el tema de la denuncia de la fiscalía. Pues resulta que no, que sí es procedente el juicio de amparo. Entonces, bajo ese mismo criterio, nosotros promovimos un juicio de amparo contra actos de tortura. Entonces, resulta que ya el juez de distrito declaró que sí hubo actos de tortura y otorga el amparo y protección para esos fines. Entonces, ahí son excepciones al principio de definitividad y por tanto hay que atender a estas circunstancias. Sí, ahora, ¿qué sucede, compañeros? En temas de tortura regularmente acudimos a la Fiscalía Antitortura
y a la Comisión Estatal o a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Pero me ha resultado más factible promover el juicio de amparo en contra de actos de tortura. Y eso ha sido mucho más eficaz por una sencilla razón, que los temas de tortura son de orden público y de estudio preferente. Y ahí el juez de distrito de inmediato otorga la suspensión de oficio y de plano y ordena la investigación respecto a todos esos hechos. ¿Cómo ven? Y es mucho más rápido que esperar la aplicación del protocolo de Estambul por parte de la Comisión de Derechos Humanos, de las comisiones estatales o de la propia Fiscalía Antitortura. Después tenemos cuando el acto reclamado consiste en órdenes de aprehensión o reaprehensión o autos que establezcan las providencias precautorias o que impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad. Resoluciones que nieguen la libertad bajo caución en el sistema tradicional o que establezcan requisitos para su disfrute. La resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. Sí, entonces ahí es bastante claro, porque si se trata de una sentencia definitiva en el proceso penal y no se agota la apelación, entonces, pues no hay nada que hacer. Sí o sí se tiene que agotar el tema de la apelación. Y claro, cuando se trate de personas extrañas a cualquier tipo de procedimientos, no es necesario esperar el tema de la definitividad en el juicio, digamos, para promover el juicio de amparo, sino que lo puede hacer en cualquier momento. Y cuando se trate del auto de vinculación a proceso, recuerden ustedes que el auto de vinculación a proceso este, no requiere agotar el principio de definitividad. Lo que sí requiere es de que se promueva dentro de los 15 días, porque se trata de un acto dentro del juicio, como lo marca el artículo 170 de la Ley de Amparo. Ahora, en el sistema acusatorio, a diferencia del sistema tradicional, que en el sistema tradicional solamente teníamos dos cambios de situación jurídica al momento del auto de plazo y al momento de la sentencia.
En el sistema acusatorio tenemos 4 cambios de situación jurídica. El primero de ellos, al momento de la vinculación a proceso. El segundo, al momento de formular acusación. La tercera, al momento del auto de apertura de juicio oral. Y la cuarta, al momento de la sentencia definitiva. Sí, es decir, cada uno de estos actos procesales dentro del sistema acusatorio, vamos a considerarlo como cambios de situación jurídica. Y eso puede afectar, digamos, inclusive dejar sin materia el juicio de amparo. Por ejemplo, si se dictara un auto de vinculación a proceso, vamos a suponer por un homicidio calificado, y estuviese pendiente, y en el momento en que el Ministerio Público reclasifica el hecho en beneficio de la persona al momento de formular acusación, prácticamente se trata de otro acto. Y por tanto, podríamos dejar, más bien dicho, podría haber un cambio de situación jurídica dentro del proceso. O, por ejemplo, si se formula acusación y, y en su momento se dicta auto de apertura de juicio oral y no se promueve alguna incidencia, recurso o juicio de amparo, entonces se entenderá como acto consumado. Y en el caso de la sentencia, evidentemente cambia la situación jurídica por completo, porque ahí es donde cesan los efectos de considerar una persona inocente o presunto inocente, y ahora se le va a considerar como presunto culpable. Y ahí tendríamos, digamos, nuestros 4 cambios de situación jurídica en el proceso penal acusatorio. Y luego, ustedes saben que el sobreseimiento se puede dar dentro o fuera de audiencia constitucional. Podemos considerar que dentro de audiencia, al momento de que declaran aperturada la audiencia, el secretario de acuerdos da cuenta tanto del escrito de juicio de amparo como de los informes de la autoridad responsable, así como de las manifestaciones del quejoso, y en ese momento puede considerar un sobreseimiento dentro de audiencia constitucional, y ahí termina el asunto, ahí termina el juicio. Pero también, inclusive se puede dar digamos, un sobreseimiento fuera de audiencia, sin necesidad de que se lleve a cabo, porque el juzgador del distrito se percata de que todos los informes, tanto justificados como previos, todas las autoridades responsables, tanto ordenadoras como ejecutoras, negaron el acto. Entonces, no es necesario esperar hasta la audiencia constitucional, sino en la misma, digamos, en el mismo acuerdo, puede considerar un sobreseimiento fuera de audiencia. Entonces, el sobreseimiento, digamos, es una causal de improcedencia que sobrevenga o se da en cualquier momento del proceso
inclusive dentro de la audiencia constitucional. Por eso ahí le ponemos que le pusimos que el quejoso desista de la demanda o no la ratifique en los casos que establezca la ley dicho requerimiento. Si el quejoso no ratifica un juicio de amparo que se haya promovido por un tercero, entonces simple y sencillamente se sobreseerá ese juicio de amparo. O cuando el quejoso no acredite sin causa razonable a juicio del órgano jurisdiccional haber entregado los edictos para su publicación. Por ejemplo, ahorita tenemos un caso en el Estado de México donde no encuentran al tercero interesado. Entonces, se le corre traslado al quejoso para que nombre otro domicilio o manifieste lo que su derecho convenga. Y en caso de no atender esa circunstancia, entonces el juzgador podrá utilizar los edictos con cargo al quejoso. Y eso lo están haciendo inclusive en materia penal. Claro, ahí también tiene cuando el quejoso muera durante el juicio. Si el acto reclamado solamente afecta a su persona, porque si el quejoso muere durante el juicio y afecta a los bienes, entonces se tiene que continuar con esa circunstancia. O por ejemplo, de las constancias de autos apareciera claramente demostrado que no existe el acto reclamado o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. Hay veces que solamente se conforman con la negativa del acto de autoridad, pero hay veces que el mismo juzgador de amparo dice, no me importa que hayas negado el acto. Lo cierto es de que hay actos positivos que son requisitos previos para que exista dicho acto de autoridad. Entonces no sobresee el juicio de amparo. Sí, entonces eso quiere decir que el juicio de amparo dejará sin materia, o más bien dicho, el sobrecimiento del juicio de amparo deja sin materia entrar al fondo del estudio del asunto y por consecuencia no habría nada más que hacer. ¿Sale? Y aquí sí es muy importante que ustedes diferencien cuándo son actos dentro y fuera de juicio, porque los actos fuera de juicio procede el amparo en cualquier momento y los actos dentro de juicio proceden dentro de los 15 días siguientes. Entonces, fuera de juicio, la orden de aprehensión, el arraigo, el arresto, la orden de detención, el cateo. Y dentro de juicio, el auto de vinculación o de no vinculación, como dice ahora la ley, auto de medida cautelar y auto que resuelvan la situación jurídica derivadas de la segunda instancia. Bien, ya habíamos nada más como reflexión establecido el tema de la suspensión del acto reclamado que existe de oficio, de en plano o de oficio con el trámite de instancia de parte o a petición del quejoso al presentar la demanda o durante el procedimiento se puede solicitar la suspensión del acto reclamado. En el caso concreto de las torturas, ahí se decreta la suspensión de oficio y de plano para que se pidan informes de manera inmediata. Ahí tenemos cuáles son los principales deberes y facultades de los jueces. Que ustedes lo pueden encontrar en un libro que está en Fuentes Abiertas, que se llama El juez, sus deberes y facultades, de Adolfo Alvarado Belloso. A mí me parece interesante diferenciar entre cuáles son sus funciones o sus deberes funcionales y sus deberes procesales.
principalmente para garantizar la independencia funcional del juzgador. Y ahí pusimos las facultades de los órganos jurisdiccionales, que eso no me voy a adentrar mucho, pero existen facultades ordenatorias en cuanto al proceso, en cuanto a los sujetos intervinientes y en cuanto al objeto de la sanción. Y claro, hay facultades ordenatorias, conminatorias, sancionatorias y decisorias. Dentro de las conminatorias le imponen a la persona que está bajo deber de vigilancia o cuidado vías de apremio por el incumplimiento de un deber normativo y en este caso también el tema digamos, inclusive de las medidas de aseguramiento. Ahora, en el caso de las facultades sancionatorias, hay que atender a los sujetos, a la naturaleza de la sanción o al régimen de las sanciones, o inclusive al régimen recursivo. Es decir, es bastante amplio. Y por otra parte, tenemos las facultades decisorias. Y en las facultades decisorias, pues sabemos que tiene el objetivo de revocación de las determinaciones tanto de forma o cambiar las determinaciones constitutivas, modificativas, declarativas o extensivas, cuando se trata propiamente de lo que haya ocurrido en la realidad. Tomen en cuenta, y este es uno de los puntos que se ha discutido entre los doctrinarios mexicanos, es el tema de la libre valoración probatoria y la publicidad de las determinaciones. ¿Por qué? Porque esto, en teoría, permite mayor objetividad en el manejo de este proceso. Digamos, no nos vamos a meter ahorita en conflictos, pero lo cierto es de que para la independencia funcional del juzgador puede haber factores externos e internos, o por ejemplo, para el tema de la imparcialidad puede haber impedimentos, excusas o recusaciones, o para el tema de la lealtad es importante tomar en cuenta la ética judicial. Y en el campo de la ciencia tenemos la expertise o la experiencia, y en las diligencias, claro, tenemos evitar resoluciones que se dicten negligentemente, el puntual cuidado y contra la arbitrariedad. Y por último, tenemos el decoro, en donde hay un tema de respeto y dignidad. Sí, es decir, estos deberes funcionales esenciales los debe tener cualquier órgano jurisdiccional. Y claro, hay deberes funcionales legales como el juramento, la protesta, la residencia de despacho, la asistencia del despacho por parte del titular del órgano jurisdiccional, la suplencia por ausencia, que tanto en fiscalía como en asesor jurídico de la víctima, o en este caso la víctima o ofendido, establecen esa cuestión de suplencia o inclusive de ausencia por incompatibilidad. Adelante, Ignacio, lo escucho. Bueno, bueno, bueno. ¿Me Adelante, escucha? Ignacio, lo escucho. Ah, maestro, una preguntota. ¿Por qué será que algunos jueces de distrito, normalmente aquí en Oaxaca, eh, tienen ese criterio de dictar resoluciones resolviendo no de manera lisa y llana, sino que siempre lo dejan a criterio del autor responsable para que vuelva a poner en plenitud de jurisdicción para que vuelva a dictar otra resolución? Entonces, que no sé si hay un criterio establecido en ese sentido, porque muchos amigos han dicho que los jueces de distrito no se atreven a dictar una sentencia de fondo, siempre lo dejan a criterio del autor responsable nuevamente cuando se trata de un auto de formal prisión, en el sistema tradicional, siempre hace eso, no sé si existe un criterio en ese sentido. Sí, fíjate que eso ha sido un problema que incluso ya lo conoce perfectamente bien la senadora Olga Sánchez Cordero, porque ella está propugnando por la cuestión
de, de que exista una resolución de amparo de fondo y no de forma. Inclusive en el Senado de la República ya hay modificaciones a la ley de amparo para que los jueces resuelvan el fondo y no solamente la forma. Y inclusive ya se habló, esa misma opinión que estás diciendo, Ignacio, ya tiene conocimiento eh, la Comisión de Justicia y la de Estudios Legislativos Segunda para modificar la ley de amparo, pero no lo han hecho. Es decir, yo creo que obedece a intereses de carácter personal, pero yo creo que sí o sí debe existir, digamos, una resolución de fondo, ya que de lo contrario, entonces mm, estamos negándole el acceso a la justicia a una persona. Hasta ahorita no hay criterios para sustentar el amparo para efectos. Entonces, como bien dice Ignacio, no habría una razón por la cual no debieran entrar al estudio del asunto. Y máxime, en la sesión pasada que vimos, donde dicen, no te voy a citar todas las jurisprudencias, pero sí se van a tener transcritos tus agravios en su literalidad, aunque sea de manera innecesaria su transcripción. Y pues la realidad es que no. La realidad es que no toman en cuenta muchas veces la demanda de amparo, sino básicamente sus criterios y cada vez se está volviendo así. Eh, Muchas gracias, maestro. Y gracias, Santiago. Ahora, tenemos ahí el deber procesal de dirección, ¿sí? Que tenemos que se puede presidir todo acto en que se deba intervenir la autoridad judicial. Los jueces de distrito actúan en presencia de su secretario, tienen un control de trámite de las sentencias, digamos, de las secretarías. Revoca o corrige providencias dictadas por el secretario o en su caso del ámbito de Poder Judicial Federal, el administrador del centro. Determinan cada tipo de proceso a seguir y vigila la aplicación de la celeridad y la economía. ¿Sí? Es decir, hay muchísima intervención en el proceso. Y claro, en cuanto a los sujetos intervinientes, la igualdad, el tema mediando causal para excusarse un juez o magistrado o cuidar el orden y decoro en los juicios. Y en cuanto hace el objeto del pleito, la pretensión, la prueba y el derecho. Sí, es decir, en la pretensión vamos a ver qué se vela por la competencia o por los defectos de las peticiones antes de agilizar el tema del trámite. Sí, es decir, estos deberes procesales de dirección prácticamente conducen o dirigen todo el proceso. ¿Estamos de acuerdo? Y claro, tenemos deber procesal de resolución. Y aquí todos los jueces deben seguir estas reglas. Decidir la causa por orden de ingreso, resolver dentro de los plazos legales, declarar la no judiciabilidad del caso en su caso, eso es decir, una improcedencia, emitir sentencia en los términos de ley, calificar la relación jurídico-religiosa, en este caso en el mexicano no procede, pero en otros países sí,
y si estuviese en el juicio de amparo, se tendría que tomar en cuenta ese deber procesal de resolución, porque también puede ser al emitir pronunciamiento que solo fue objeto de petición, falta de fundamentación, imponer costas y reglas, digo, imponer costas y regular honorarios, o declarar la temeridad o malicia dentro de las partes procesales, principalmente los profesionales, y aclarar las situaciones, digo, las resoluciones. Sí, es decir, todo eso tiene que ver con el deber procesal de resolución y no implica necesariamente una apelación, sino cualquier resolución que tenga ese marco normativo. Y claro, tenemos facultades ordenatorias en cuanto al proceso en sí mismo. Tomar medidas tendientes a evitar la paralización del proceso, determinar el plazo para presentar instrumentos de legitimación, por ejemplo, las notas, digo, las escrituras o documentos notariales. Claro, también habilitar días y horas inhábiles, por ejemplo, el Poder Judicial de la Federación la semana de Semana Santa trabajó toda la semana trabajó lunes y martes de la Semana Santa. Y por ejemplo, muchos tribunales de justicia de los estados no trabajaron ningún día de la Semana Santa, ni siquiera el domingo o el lunes. Entonces, esa suspensión de trámites evidentemente es parte del proceso y eso es lo que se debe tomar en cuenta. Claro, comisionar despachos. Hay veces que comisionan al secretario o al oficial para entregar oficios, pero también los pueden comisionar para un acto de investigación o designar días para efectuar notificaciones automáticas, ordenar la notificación por cédulas o por edictos. Todo eso lo hace un proceso, digamos, un órgano jurisdiccional. Ahora, en nombrar y admitir menor número de pruebas perdón, nombrar y admitir menor número de órganos de prueba, esto con el propósito de acelerar la audiencia y, claro, determinar la privacidad de una audiencia o, en su caso, determinar el lugar donde se efectuarán esas diligencias. Entonces, si se dan cuenta, las facultades ordenatorias son bastante complejas. Después tenemos aquí las facultades ordenatorias en cuanto al proceso en sí mismo, incluyendo el tema de la suspensión de los trámites, determinar la privacidad de la audiencia o ordenar notificaciones por cédulas o por edictos. Después vienen las facultades ordenatorias en cuanto a base de los sujetos intervinientes, exigir la comprobación de identidad, disponer la comparecencia de las partes para conciliar o requerir explicaciones, o disponer la comparecencia inclusive de, digamos, de elementos de prueba para resolver el fondo, ordenar la mención u omisión de los nombres de las partes. Recuerden ustedes que en aquellas leyes donde hay ley o más bien dicho, donde se regula la protección de personas que intervienen en el procedimiento penal, establece la forma correcta de omitir nombres. Bien, ahí tenemos en cuanto hace el objeto del pleito. ¿Por qué? Porque aquí se van a ordenar las diligencias necesarias para establecer la verdad de los hechos. Ahorita, por ejemplo, vimos en un juicio de amparo que el propio juzgador dijo, no se lleva a cabo la audiencia constitucional y se requiere a la autoridad responsable para que mande todos los anexos legibles y correctos. Eso quiere decir que no aperturó la audiencia y le requiere a la autoridad para que le dé toda la información. Y esa es una facultad ordenatoria en cuanto al objeto del pleito, es decir, no procede
digamos, ningún recurso inmediato u ordinario contra el ejercicio de esas facultades por parte de un órgano jurisdiccional en cuanto hace el objeto del pleito. Claro, ahí tenemos de declarar la vista o agregación de documentos o posesión de las partes o de terceros. Eso queda a discreción muchas veces de los órganos jurisdiccionales. ¿Sí? O, por ejemplo, vigilar el cumplimiento de sus propias determinaciones relacionadas con la pretensión litigiosa, pues es evidente que hay una facultad ordenatoria. Depurar y resolver los hechos controvertidos, que ese es uno de los puntos que muchas veces no se atiende de manera correcta, pero pues ahora sí está perfectamente bien regulado. Y resolver excepciones perentorias y en sentencia o de previo especial pronunciamiento, lo que marca el artículo 344 del Código Mexicano, pero también en materia de amparo perfectamente se puede aplicar. ¿Por qué? Porque puede haber excepciones antes de que se resuelva la materia del propio amparo. Y por último, tenemos las facultades sancionatorias en cuanto hace el régimen de la sanción, ¿sí? Es decir, a quién está dirigida y en qué consiste. Aquí tenemos la naturaleza jurídica de la sanción. Cuando es penal, es vía de administración, podríamos considerar delitos contra la administración de justicia, contra la ley de amparo o reparación integral del daño. Cuando se trate de normas administrativas, por ejemplo, podemos encontrar que también tiene sanciones como la ley de responsabilidades o la ley de responsabilidad del Estado o inclusive la ley de austeridad republicana. Cuando se trata de materia civil, pues tenemos temas de reparación del daño, daños y perjuicios, responsabilidad objetiva, daño moral o incluso derecho de familia, que se le puede incluir a digamos, a este criterio. Y claro, hay unos que son meramente económicas, que son de responsabilidad patrimonial. Y por último, tenemos los deberes de ejecución. ¿Por qué? Porque le podemos dar seguimiento a la decisión judicial. Y yo creo que en materia de amparo, la ejecución de la ejecutoria de amparo es, digamos, de plazo fatal y de cumplimiento obligatorio. Y si no se hiciese, entonces habría violaciones graves al tema de derechos humanos, que podría incluso algunos considerarse hasta de manera, digamos, contraria al control de la convencionalidad y de la legalidad misma. Bien, y tenemos el tema de la vía principal o vía incidental para el tema de la ejecución. En el caso del amparo es vía incidental, incidente digamos, de incumplimiento, incidente de cumplimiento sustituto, incumplimiento o por defecto o por exceso. Y claro, la culminación de los procesos desde el incidente de inejecución hasta la destitución de funcionarios que incumplen la ejecutoria de amparo. Incluso pueden ordenar el tema de las carpetas de investigación en contra de las personas que incumplan una sentencia de amparo. Y en la ejecutoria, pues tenemos la vista para que la autoridad responsable cumpla con la sentencia de amparo, la inconformidad por la ejecución de la sentencia de amparo, los defectos o excesos en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, la inejecución de la ejecutoria de la sentencia de amparo, el cumplimiento sustituto y la repetición del acto reclamado. Sí, estos son incidentes que se promueven en tema de la ejecución del amparo. Yo creo que aquí uno de los libros más importantes
En tema de incidentes en materia de amparo, que ya les había mencionado en la primera clase, pero se los recuerdo ahora, es el de Jean Trompetit, Jean-Claude, Tron Petit, perdón, que es la persona, en este caso es el magistrado de circuito, que se encarga o que es autor de un libro que se llama Los incidentes en el juicio de amparo. Bien, entonces, digamos aquí a grosso modo podríamos considerar que el tema de amparo se ha abordado de manera general, pero que sí es necesario abordarlo de manera específica. Y eso lo trabajaremos en nuestras siguientes sesiones en materia de amparo. ¿Listos? Entonces, ya le mandé la diapositiva a la licenciada Carla. Se lo pueden pedir directamente a ella. Y pues no sé si tengan alguna pregunta, algún comentario. Si no, vamos a dejar aquí la sesión porque ahorita voy a volar a la Ciudad de México. Ahorita me encuentro en Bogotá, entonces, sale en 3 horas mi vuelo. Entonces, para que no vaya a tener alguna incidencia. Sí, aquí ya son las 10 de la noche, 11, 12, una, así en 3 horas. Entonces tengo que estar listo. Y más porque es un vuelo internacional. Bien, no sé si tengan alguna pregunta, algún comentario. No, En la- maestro, todo estuvo muy bien explicado y lo vamos a volver a revisar. Muchas gracias y que tenga bonito vuelo. Sí, gracias. En la próxima sesión, a ver si puede entrar la compañera Ashley, porque quiero hacer un comparativo con la tutela que ella promueve y el juicio de amparo que nosotros promovemos. La tutela que tienen los colombianos es mucho más ágil, mucho más rápida. El juicio de amparo es un juicio y es mucho más lento. ¿Listos? Gracias, compañeros. Entonces nos vemos pasado mañana en punto de las 7 de la tarde, hora de la Ciudad de México, 8 de la tarde, hora de Cancún, de Colombia, 6 de la tarde, hora de Hermosillo. Gracias. Gracias, doctor. Muy buenas noches.